Hoy en el recuento, el Huawei Mate 20 Pro vuelve a la lista de dispositivos compatibles con la beta de Android Q y además el Mate 30 Lite será presentado. También Netflix certifica 23 nuevos dispositivos para reproducción óptima. Además hablaremos del nuevo procesador Helio M70 de MediaTek para gama alta. También Apple contesta a las críticas de monopolio sobre la App Store. Y para terminar, hablamos del nuevo Motorola Moto Z4. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta. Te pregunté a qué crees que se debió el desvío de paquetes de Huawei por FedEx y la mayoría opina que sí fue debido a presión del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que estos paquetes iban de Japón a China y de otros países de ahí del continente asiático que no tenían nada que ver con Estados Unidos, así que es inexplicable que hayan hecho una escala en aquella región. Pasemos a la primera noticia. Es muy importante porque abre un pequeño rayo de esperanza para todos los usuarios de Huawei que todavía quieren seguir adquiriendo estos dispositivos con Android, y es que el Mate 20 Pro ha regresado a la lista de la beta de Android Q, ya que se había retirado anteriormente debido a todos estos problemas que está sufriendo Huawei con el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, como te digo, actualmente ha vuelto a estar en la lista de dispositivos compatibles con la beta de Android Q, cuya versión final llegará en poco tiempo. Entonces repetimos, esto podría abrir un rayito de esperanza, ya que en teoría los dispositivos actuales de Huawei no podrían recibir más actualizaciones de Android, pero aquí nos da como una señal de que sí podría recibir Android Q, por lo menos el Mate 20 Pro. Sin embargo, tampoco es para que te ilusiones demasiado. Ninguna de las dos compañías ha dado declaraciones oficiales al respecto, ni Huawei ni Google, así que vamos a seguir esperando. Pero otra cosa muy interesante es que se ha revelado el póster oficial de la presentación del Huawei Mate 30 Lite. Sí, es bastante extraño lo que está sucediendo. Ahora te preguntarás cómo podemos decir que es el Mate 30 Lite. Es que en la parte trasera que se revela en esta invitación se muestra más o menos una insignia que se usa allá en esas regiones, así que el nombre de esa insignia es Mainmang y en este caso sería el octavo, que viene a representar el equivalente al Mate 30 Lite de esta región. Recordemos que a veces usan nombres diferentes para sus regiones. La fecha citada en este póster es 5 de junio a las 2:30 de la tarde, seguramente hora de alguna región de allá de China. No se revelan más detalles y ya que será una presentación en China, tampoco es que nos deba asombrar demasiado. Recordemos que en China no se verá afectado prácticamente nada en cuanto al sistema operativo de Huawei, ya que allá no usan ningún servicio de Google, así que pueden seguir utilizando Android como tal en su formato de código abierto, pero lo que sí le afectaría es que no podría actualizar más a las siguientes versiones. Pero por ejemplo, no sabemos si vaya a montar un nuevo procesador, que sería lo ideal porque ya sería demasiado repetir el Kirin 710. Esperaríamos un nuevo procesador. Sin embargo, ya que se detuvo la colaboración con ARM, no sabemos también cómo vaya a resolverse esto, si vaya a tener que utilizar a TSMC como un tercero para llegar a la licencia de ARM y producir así estos chips, aunque también recordemos que Huawei ya tenía muchos chips almacenados, no sabemos si de nuevas generaciones que todavía no ha presentado. Entonces todo se pone muy curioso para esta fecha, 5 de junio, donde veremos el primer dispositivo presentado por Huawei después de todo este escándalo provocado por el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablemos de Netflix, que ha certificado a nuevos dispositivos para la reproducción en alta definición, bien compatibilidad con HDR en algunos de ellos. Déjame comenzar con las tablets, que curiosamente ha certificado a tablets de Huawei y de Honor. Está la Honor Waterplay 8, también la MediaPad M5 Lite, además MediaPad T5, mientras que en Samsung ha certificado la Galaxy Tab 10.1 y la Galaxy View 2 phones. Se incorporaron los Google Pixel 2 y 2 XL, Pixel 3 y 3 XL, Pixel 3a y 3a XL.
Y nuevamente también se añaden dispositivos de Honor y de Huawei, Honor Play, Huawei P Smart Plus, Huawei P30 y P30 Pro, además del OnePlus 7 y 7 Pro, Razer Phone 2, mientras que en Samsung los Galaxy A10, A20, A20e, A30, A40 y A50. Así que es bastante curioso cómo Netflix ha certificado un dispositivo de Huawei en medio de todo este veto que tiene el gobierno de los Estados Unidos, ya que Netflix es una empresa estadounidense, entonces esto podría revelar también que ya no está tan pesado el entorno para Huawei, pero no lo sabemos con certeza porque no ha habido una declaración oficial. Pasemos a otra noticia, ¿qué te parece? Ahora hablamos del nuevo procesador de MediaTek. Se trata del Helio M70, un procesador construido en 7 nanómetros y además con conectividad 5G integrada en el mismo chip. Recordemos que, por ejemplo, Qualcomm tiene su solución 5G pero con chips separados. En este caso, MediaTek ha decidido incorporar todo en este chip. El procesador está basado en la arquitectura Cortex A77, incorporando la Mali G77 como GPU y por supuesto ya está compatible con inteligencia artificial con una unidad específica para eso. Además, este chip soporta cámaras de hasta 80 megapíxeles y grabación de 4K a 60 fotogramas por segundo. Este procesador estará disponible en el mercado a partir del tercer trimestre del 2019, pero al parecer los dispositivos ya finales en tener este procesador llegarían casi al final de este año o a principios del 2020. Pero ¿por qué no participas en la encuesta y me dices si crees que MediaTek finalmente con este procesador podrá ponerse a la par de su rival Qualcomm o no? Vamos a la siguiente noticia. Hablamos de Apple, que ya ha dado una respuesta, así que este es un seguimiento a una noticia que te he dado en ocasiones pasadas. Si recuerdas, había muchos usuarios e incluso empresas que se quejaban del App Store que tiene Apple en su sistema operativo, ya que prácticamente es un monopolio, no existe otra forma de instalar aplicaciones más que a través del App Store y obviamente Apple se queda con todos, absolutamente todos los ingresos generados por esta tienda sin que tenga alguna competencia, pero Apple ya ha respondido con una declaración oficial en el sitio de desarrolladores diciendo: creemos que lo que se muestra en nuestra App Store es lo que somos en realidad. Por ello, tenemos en cuenta todos los puntos de vista que se vierten sobre la App Store. Sin embargo, también tomamos medidas para asegurarnos de que las aplicaciones son respetuosas con los usuarios que tienen distintas opiniones y rechazamos aplicaciones que no correspondan con nuestros estándares, especialmente cualquiera que ponga a los niños en riesgo. Esta es la razón por la que prohibimos estrictamente el contenido pornográfico, las actitudes discriminatorias o cualquiera de escasa calidad. Estamos seguros de que la competitividad propicia mejores resultados en la satisfacción de nuestros usuarios, pero también optamos por la calidad antes que la cantidad. Es el motivo por el que otras tiendas de aplicaciones cuentan con más usuarios y más descargas, pero la iOS App Store recauda mucho más dinero para los desarrolladores. Nuestros usuarios confían en Apple. Así que aquí vuelve el dilema de que a mayor seguridad, menor libertad y a mayor libertad, menor seguridad. Creo que no hay mucho que darle vueltas por aquí. Tal vez la solución que podría encontrar Apple sería permitir tiendas de aplicaciones de terceros, pero revisadas también por la misma Apple, lo cual le pondría mucho más trabajo a esta empresa y seguramente eso es lo que se quieren evitar. ¿Qué te parece si participas en una segunda encuesta? Dime, como usuario de iOS, o si no usas iOS, imagínate que usaras iOS, y dime qué prefieres: mayor seguridad con menor libertad o mayor libertad con menor seguridad. ¿Y qué te parece si comenzamos a hablar del nuevo dispositivo de Motorola? Ha revelado ya el Moto Z4, cuya preventa ya ha iniciado y estará disponible el dispositivo a partir del 6 de junio. Lamentablemente, por el momento solo ha llegado a los Estados Unidos, después llegará a Canadá y no sabemos si después llegará a otros mercados. Déjame contarte sus especificaciones. Tiene una pantalla de 6.4 pulgadas con resolución Full HD+. El procesador es el Snapdragon 675, curiosamente
curiosamente no monta un procesador de gama alta, viene con 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento, slot para tarjetas micro SD. En el apartado de cámaras encontramos la principal de 48 megapíxeles con estabilización óptica y también tenemos la cámara frontal de 25 megapíxeles, una batería de 3600 mAh con carga rápida y además sí es compatible con redes 5G para que disfrutes las pocas redes 5G que hay en Estados Unidos debido al veto que le ha hecho Donald Trump a Huawei. Pero bueno, en términos de resistencia al agua solo resiste salpicaduras y está disponible en blanco y negro. Recordemos que el fuerte de este dispositivo serán los Moto Mods, así que será a través precisamente de un mod que puedes conectarte a redes 5G. Digamos que de forma individual no es posible tener esta conexión, pero puedes adquirir el Moto Mod 5G, que repito, debido al parón que ha tenido la implementación de redes 5G en Estados Unidos, solamente funcionará en la red 5G de Verizon, que está principalmente en Chicago y solamente ha tenido unas pruebas en otras regiones, entonces está muy limitado el funcionamiento 5G actualmente. Por cierto, el dispositivo integra lector de huellas dentro de la pantalla, también tiene NFC, pero no tiene carga inalámbrica. El precio es de $499 desbloqueado. Entonces estos son los detalles del Moto Z4, que repito, no sabemos si llegará a otras regiones, pero por el momento esto ha sido todo. Si quieres siempre mantenerte al día en todas estas noticias, asegúrate de estar suscrito al canal y si te gustó el video indícalo porque nos vemos la próxima.